de exponer y me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. ¿La revista está en internet? No. ¿No te puedo enseñar? La de los lobos. ¿La de los lobos? Te la voy a hacer. Hola, Mauricio, buenos días. Bueno, mira, yo quería preguntar sobre la comunicación externa, porque hablamos de la comunicación interna, siento que es muy importante, pero también está la comunicación externa en términos de la imagen corporativa que damos a conocer, ¿cierto?, fuera de la institución. Entonces, tomando en consideración la poca rigurosidad que tienen algunos medios como tú planteabas, o la cantidad de noticias negativas que salían. De hecho, yo aquí anduve buscando en el 2011 justamente, que fue cuando tú comentaste que había 0 noticias negativas, o sea, positiva, perdón, y sale aquí en el mostrador. Codelco, 2 puntos. Principal responsable de la mortal contaminación en Puchuncaví. O sea, si analizamos ese titular en el fondo... ¿Pero eso es una columna o...? Es una noticia. Es una ¿Te das cuenta que es un titular? Claro. Con rasgos de columna, porque es una opinión. Claro, entonces, en el fondo lo que yo te quiero preguntar es que a propósito de todo lo anterior, ¿ustedes cuál ha sido el plan de comunicación estratégica que han tenido para disminuir en el fondo el impacto negativo que tenían en términos de imagen en el 2011 hasta ahora que estamos en el 2015? Mira, son por varios lados, o sea, por mucho. Primero, conversar con los editores de medios, con los periodistas. Antes hacía unas cosas que eran como charlas, como especie de seminario. Los periodistas nunca van a hacer. Nunca van porque no los dejan los jefes, porque no tienen tiempo y porque en realidad no les interesa. Cuando hacen, por ejemplo, los seminarios de la Reforma, por ejemplo, van prácticamente los periodistas de la Seremía, pero periodistas de medios no van. Por ende, no les interesa perfeccionarse. Entonces, por eso, tú ahí tienes que hacer un trabajo con los editores, con los periodistas que conoces. Yo, por suerte, como he hecho clase en 3 universidades de la zona, conozco a muchos periodistas y para mí es muy fácil comunicarme con ellos. Por eso el tema del relacionamiento es súper importante, es conocer a los periodistas. Yo me agarré una vez con un ex colega, con un ex alumno, fuerte, porque le dije, no, me da vergüenza que tú hayas tomado clase conmigo. Porque fue duro porque me enfrasqué con él porque trabajaba en ese tiempo en la Bio y incluso como lo mencionó. Y también porque estaba faltando la verdad, ¿cachai?, de un tema, y a mí me duele cuando los colegas faltan a la verdad, o sea, a mí me duele profundamente, porque para mí, me imagino que me atrevería a ustedes, pero hay una pasión, y esa pasión tú la lleváis en la sangre, y cuando hay alguien que falta normas éticas mínimas, a mí me duele mucho. Es como que un doctor, ¿cachai?, se niegue a operar a un tipo moribundo, a ese nivel, ¿me entiendes? Entonces, por eso el tema de la verdad a mí es fundamental, y me duele mucho cuando la gente no habla con la verdad. Y desde ese punto de vista, desde esa estrategia nosotros hemos trabajado. Yo lo que les recomiendo, algo que es pero costoso, es hacer focus group o hacer encuestas. El trabajar con encuestas es fundamental para el tema de la percepción. ¿Por qué? Porque si no, se trabaja bajo la lógica del paternalismo, es decir, yo sé lo que la gente cree, y ese empiricismo es fatal. Yo me acuerdo que antes la televisión trabajaba así, yo sé lo que la gente sabe, yo sé lo que la gente quiere que sepa, es una cosa de loco, ¿sabes? Entonces yo le voy a dar cultura, no le voy a negar. Yo he tenido jefes que decían, le vamos a negar el fútbol porque el fútbol le hace mal a la sociedad. ¿Qué estoy hablando? Cuando el fútbol es lo que la gente más le entretiene, ¿sabes? Entonces no hay que ser como talibán en ese sentido, y por eso el tema de las encuestas es súper importante, porque te ayuda a focalizar primero en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios. Se utilizan, hay muchas palabras como cliché, pero el tema de focalizar es súper importante, porque tú finalmente lo que haces es no gastar centrar tu esfuerzo en ciertos momentos y lugares. Por eso nosotros, a través de esta encuesta, nos dimos cuenta que nos tenemos que centrar en las redes sociales y en la televisión sin dejar de lado lo demás. Pero para nosotros eso es lo más importante, para no gastar tiempo y energía en otro. Y por eso es importante lo que te mencionaba recién, el tema de las encuestas, el saber lo que la gente cree. A nosotros nos han salido respuestas bastante interesantes con el tema de lo que le interesa a la gente que Puchuncaví Quintero. Uno, a priori, ¿qué se imagina? Medio ambiente. Lo lógico, lo que uno cree, lo que está en el ambiente. Y fíjate que no es eso. Lo que más le interesa a la gente allá es
salud, es seguridad, es trabajo, salud y medio ambiente. Es como ese el orden. ¿Sabes? Entonces uno también tiene que, el tema de la seguridad es transversal ahora en casi todas las comunas. Y también por este clima, esta sensación que también está en que a todos nos va a tocar alguna vez. Es casi, yo me imagino que en la casa todos van a duerme y ojalá que hoy día a mí no me toque. Porque también es la sensación que dejan los medios en el aire. Si tú te duermes pensando que algún día te van a asaltar porque muestran todo el día asalto, y además porque sabéis que el mono del asalto vende. Cuando tú pones un mono a un asalto, te sube 30. Entonces se cae en esa vorágine, ¿cachai? Que es bien maliciosa. Pero lo más importante a mi juicio es no taparse los ojos, sino que así funciona el sistema y tratemos de... Hay una canción de Calle 13 que dice: me pongo una bomba y me incrusto en el sistema y la exploto desde adentro. Es una cosa como... No sé si es así la canción, pero por así, algo así. Pero una forma interesante y curiosa para ver cómo tú puedes hacer los cambios desde adentro. Yo me creo un tipo, o me creo el cuento de que puedo hacer los cambios desde adentro. No sé si sí. Bueno, que nada, disculpa porque llegué un poco tarde por la cierta actividad. Uno de los temas importantes y conflictivos en el ejercicio profesional, que lo conversamos siempre con los estudiantes, son los conflictos éticos. Yo creo que todo profesional de las comunicaciones se enfrenta con una ética desde la práctica, no desde la ontología teórica. Por lo tanto, cómo al interior de una empresa, de la comunicación corporativa, con tu experiencia, enfrentas el conflicto entre la ética personal, que hace cláusula de conciencia, la ética profesional, la ética de la empresa y la ética social. Mira, es buena pregunta porque yo me lo cuestioné, fíjate, no por mí, sino que porque una vez alguien me lo cuestionó. Me dijo, te voy a decir súper claro. Me dijo, ¿cómo tú? Yo escribí un libro sobre Guillermo Lick, que era el fundador del MIT. Y yo siempre hice reportajes sobre los derechos humanos, sobre la violación de los derechos humanos en TV. Entonces me dijo, ¿cómo tú, uno de los nuestros, tiene el sistema? Una cosa que a mí me llamó la atención y lo pensé, no lo pesqué en todo caso, pero después lo pensé y fue como extraño, y ¿sabes qué? Me lleva a otro tema. Deja que no te responda, te lo voy a responder después. Me acuerdo que una vez en esta universidad iban a dar una charla sobre una periodista que era mapuche, que le habían robado, que Carabineros le había robado su material para hacer un documental. Y yo durante toda esa semana pasé la nota. Oye, vayamos, quiero hacer esta nota, que es un tema súper importante que tenemos que hacer, que acá se mezcla los derechos de los mapuches, todo este tema, y todo dándole duro. Finalmente convencí a mi jefa y fui. Dije, la raja, voy a utilizar la plataforma de TVN para que se sepa este cosa. Bien idealista. Y me parece que no hay que claudicar en eso. Y llego al seminario y está la colega que es una periodista y me dice, estás hablando con el sistema y dice, ¿y tú? Y me apunta, periodista de TVN, que se venda el sistema, que lo único que hace es mentir. Entonces yo llegué con la mejor intención y finalmente me di cuenta que la tipa tenía un prejuicio tremendo. Y yo después, y además era peligroso porque habían 120 personas, ¿cachai?, que me podían haber dado como guasca. Y después que le dije que esas cosas a mi juicio no se hacen, ¿cachai?, por un tema primero que me conozca. O sea, yo al final salí súper tranquilado. Igual hice la nota, no cambió ningún ápice de lo que yo pensaba, lo que creía. Pero, ¿sabes lo que me dio esa sensación? Me decepcionó el ser humano. Y pasa muchas veces, me decepcionó el ser humano. Volviendo a lo tuyo, yo de verdad llegué a la empresa creyendo en la utopía que podemos cambiar el tema con el constante. Yo lo veo más como un tipo que puede hacer más cambios desde adentro que desde afuera. Para mí, yo te lo digo, desde mi punto de vista, hay más ambientalistas dentro de la empresa que desde afuera, porque desde afuera están con los teclados de las redes sociales, ¿no?
Pero yo veo cómo los viejos ya trabajan, por ejemplo, hay una cosa que se llama los pasivos ambientales, para eliminar los pasivos ambientales que vienen desde el tiempo de nada. Y los viejos trabajan todo el día por eliminar esos pasivos ambientales. Vemos cómo la directora de medio ambiente se mata el lomo todos los días haciendo los cambios necesarios para que las emisiones bajen. Veo como el tema de las inversiones medioambientales, veo como el gerente general de mi empresa lucha para que nos den más plata, para bajar las emisiones al ambiente. Pero eso la gente no lo sabe. Y esas son las luchas que a mi juicio son súper nobles. Y yo las voy a seguir dando. A mí un día que me hagan, y lo he conversado incluso con la directora de medio ambiente, el día que me hagan mentir, yo te digo, claro que renuncio a la comunidad. Yo no voy a aceptar mentir. ¿Saben por qué? Porque yo miro a mi hijo todos los días. Yo no voy a aceptar mentir y más encima, porque no voy a aceptar si estoy diciendo a la gente allá toda la vida, ¿sabes qué? Que demasiado así, vamos a arreglar el tema, y después dicen cosas que en realidad no era así, era mentira. Primero me sentí engañado yo, segundo le mentí a la gente. Y eso yo no lo podría aceptar. Y tenlo claro, que me paguen la plata que me paguen, yo renuncio. Yo no lo dudo ni por si acaso, y no tengo ninguna duda ética de estar trabajando en poder, al contrario. Yo me siento súper orgulloso, por ejemplo, que de la pega de nuestros viejos, hay pocas empresas que tú puedes decir de la plata de nuestros viejos, finalmente se construyen carreteras, pues hay más plata para salud, los cabros pueden estudiar gratis en los próximos años, sale la plata de Codelco. Entonces hay pocas empresas que tú puedes decir, sí, lo hacen. Y ojalá, y hay que bajar el tema ambiental, obviamente, que es nuestro sueño, y tengo claro que es nuestro sueño, esa es mi utopía, ¿sabes? Yo tengo utopías en la vida, y mi utopía es disminuir el tema medioambiental. Y después voy a sentir orgulloso de decir, mira, yo estuve en esta experiencia alguna vez. Si no me resulta, será bien frustrante. Pero no me cuestiono por estar en una empresa, al contrario, me siento como orgulloso. No sé si es muy bueno. Bueno, una cosa personal. Sí. Había una sección en Diego que me generó bastante lo que decía el periodismo aprender. Y yo entiendo primeramente como el periodismo que tiene que ser un rol ciudadano, en crítica social, sobre todo con los grupos de web. Pero perfecto, se lo puedo entender teniendo que es el periodismo de tener una corporación. En base a eso, el proceso de ventas para hacerse poder comentar ha sido bastante deficitario por la imagen negativa que tiene hoy en día. ¿Cuál es la autocrítica que hacen, más allá de culpar a la poca revolución? No, a ver, si tú asumes una empresa que tiene 50 años de contaminación, es difícil que puedas cambiar las cosas en 5 años. Sí, gracias. Desde el año 64, que es la empresa contaminada, 64. Y quizás te sorprendería que hay 7 fundiciones en Chile. Fíjate que Golfo Ventana es la segunda más limpia, por ejemplo, alguna manera. Es la que tiene los mejores niveles de captura. La captura es lo que tú chupas, ¿ya? Nosotros somos la segunda empresa que tiene los mejores niveles de captura en Chile. La autocrítica va porque es difícil, tú no puedes tapar el sol con un dedo. Tú no puedes ir contra lo que cree la gente. Y esa crítica, ojo, que la hacen a la gente desde adentro de la empresa. Y de verdad, el cambiar el modelamiento de la gente es difícil. Tú no puedes luchar contra una empresa que contamina 50 años, 40 años. Es difícil. Va a durar mucho. Y nosotros estamos invirtiendo en los proyectos medioambientales. Los proyectos medioambientales quizás van a empezar a dar sus frutos en unos 5 años más, 20 años más. Pero tienes que tomar en cuenta que hay 14 empresas en la zona. 14 empresas. Nosotros podemos bajar. Incluso nosotros cerramos una idea, cerramos un proceso. Pero si van naciendo otras empresas, no sé si pueda solucionar el tema general. Ahora, el tema del vender yo lo puse entre comillas porque hay que ser realista. Efectivamente, uno vende para hacer una mejor sociedad, etcétera, etcétera. Si te dicen que el periodismo va a cambiar el mundo, yo te digo que hay que ser realista, el periodismo no va a cambiar. Y de verdad, yo también pensaba que el periodismo va a cambiar el mundo en el primer año, pero me di cuenta que no es así. Puedes ayudar a cambiar ciertas realidades, sí, claro que puedes.
El tema de vender es una forma de decir que, y se utiliza mucho en periodismo, y por eso lo pongo entre comillas, que nosotros tenemos que estar, te lo podría poner de otra forma, conquistar, persuadir. El periodismo es persuadir. Porque cuando tú escribes y quieres cambiar una imagen, tú estás persuadiendo a otra persona. Con argumentos, sí. Con argumentos. ¿Te queda? Vamos a terminar ya con dos preguntas, el Diego y la Cristina. Bueno, agradecerte por tu exposición porque me parece que está súper entretenida y me interesa mucho tu punto de vista que en lo particular yo no lo había considerado. Yo sé que tú tuviste experiencia en medios de comunicación en un tiempo donde recién se estaba levantando lo que es el periodismo regional, ¿cierto? El TVN, Canal 3 empezó a implementar el periodismo regional, los paneles penales. No, se cambió. ¿Ah? No se cambió. No, pero independiente de eso, que ahora te veo muy crítico a los Yo era crítico cuando estaba. Ya, sí. No lo sé, pero no va por ahí mi pregunta. Estuviste en el medio, fuiste muy crítico, o sea, eres muy crítico aún, y hoy día estás en una empresa que los medios también han criticado antes. O sea, si nos gusta poder Ventana, las 10 primeras noticias que te arrojan buscadores acerca de la contaminación, acerca de la muerte de Yo le agrego otra cosa más. Yo creo que es la empresa quizás más cuestionada a nivel medioambiental en Chile. Ya. Mi pregunta a lo que va es que, y es súper amplia, y algo que yo me cuestiono desde que empecé a tener estos ramos en la universidad, de que si es hacer periodismo, efectivamente trabajar en empresa y en la imagen corporativa de una empresa. Yo también hice la pregunta cuando era ortodoxo, fíjate, es curioso. Y yo también le decía a los colegas, tú hacías relaciones públicas. Mira, nosotros hemos escrito 2 libros en la empresa, con historias de viejos. Hemos publicado otros 3. Las revistas internas, nosotros no hablamos de la eficiencia de la empresa muchas veces, hablamos de historia de los trabajadores. Nosotros lo que hacemos es enaltecer a nuestros trabajadores o al trabajador que esté a la condición, por decirlo de alguna manera, de que es más importante en la empresa. El trabajador, el obrero. Para nosotros el obrero es el tipo más importante de la empresa. Y eso se hace a través del periodismo. No se hace a través de relaciones públicas, se hace a través del periodismo. Cuando queremos contar historia de la gente allá, lo hacemos a través del periodismo. No sé si la caricatura de que el periodismo solamente con un micrófono y con una cámara de televisión. Yo no creo en esa caricatura del periodismo. Es más, no sé, a usted le debe pasar siempre. Su abuelita le decía, ay, usted está tratando de periodismo, ¿cuándo sale en la tele? Es lo icónico, es súper icónico. Que el periodismo siempre se relaciona con la noticia, con el periodista de televisión, y es casi burdo para nuestras abuelitas. Pero yo siempre he sido crítico al periodismo, de verdad. Incluso, se va a sonar medio egocéntrico, así a los Lucho Jara, pero tú puedes ver mi entrevista cuando yo trabajaba en el canal, y yo era igual de crítico al periodismo porque yo lo veía con mis colegas y a mí me molestaba. Yo les decía recién, a mí me molestaba que mis colegas no leyeran los diarios. A mí me molesta que un periodista no sepa lo que pasa con ISIS, no sepa lo que pasa con Macri, no sepa lo que pasa en Estados Unidos, ¿sí? con el tema de Donald Trump. Me molesta. A mi juicio un periodista es una cosa lógica que tiene que saber esas cosas. Y esas cosas tú las tienes que llevar a tu pega, ¿sabes? Y te insisto, el periodismo no muere cuando tú te vas a la empresa. Además, desde el plano personal, yo estoy a punto de sacar un libro. En mi tiempo, sábado y domingo, yo estoy trabajando en un libro sobre un tema de los marinos. ¿Sabes? Y me ha costado 8 años hacerlo, pero viene bueno. No porque estés en un lugar, tú te puedes encasillar a que no haces más periodista. Entonces, tú sigues siendo periodista hasta la muerte. Ahora, si te vendes, utilizando la otra palabra, si te vendes y empiezas a mentir y todo el mundo, incluso no sé si tú te das cuenta, yo soy crítico también a la comunicación corporativa, como se hace en Chile. Yo soy súper crítico a la comunicación corporativa. Y estoy metido en la comunicación corporativa.
Y nosotros cometemos errores muchas veces, ¿cachai? Pero yo creo que a través de los errores uno va aprendiendo, ¿cachai? Y yo coincido contigo que Codelco Visión Ventana es quizás la empresa más contaminante de Chile según la prensa, sí. Yo te puedo mostrar datos que no es así, pero yo no puedo luchar contra el consciente colectivo, es muy difícil. No le voy a pagar a la gente para que crea de otra manera, eso no se hace. Es difícil luchar contra el consciente colectivo, pero hay que seguir tratando. Y ahora la última pregunta. Yo voy a algo súper puntual. Tú hablaste mucho de que como periodistas están súper interesados en lo que son los trabajadores. ¿Qué pasa con el lobby periodístico cuando los trabajadores se movilizan? Esa es súper buena pregunta porque a ti te contrata una empresa y mal que mal yo toda la vida he estado de acuerdo en la mayoría de las veces con las movilizaciones de nuestros viejos, con las demandas legítimas, siempre. Y ahí lo que uno aboga, y por suerte, mira, no es por ser patero, pero por suerte en mi empresa nuestra gerencia es bien pro trabajador, por decirlo de alguna manera. De hecho, ayer firmaron una negociación anticipada, que se llama, por los dos sindicatos. Es decir, llegaron a un acuerdo, ¿cachai? Y renunciando a, ustedes saben que la minería ya está en lucas, y renunciaron a buenas lucas. ¿Pero por qué? Porque los trabajadores tomaron conciencia de que la situación en el país está mala, ¿cachai? Y los trabajadores dejaron de percibir lo que antes recibían 3 veces. A lo que voy yo es que yo tengo la suerte de trabajar en una empresa en que nuestros trabajadores, los dirigentes sindicales de mi empresa son un tipo súper responsable, hasta heroico muchas veces, ¿cachai? Súper heroico, responsable y tú frente a esa nobleza de los dirigentes sindicales y los viejos no puedes ir en contra, ¿cachai? No puedes ir en contra. Hasta el momento no me ha tocado una movilización, pero tengo claro que cuando me toque hay que hacer las cosas en el justo derecho y siempre, por suerte te insisto, la gerencia de mi empresa ha respetado el tema de las legítimas demandas que los trabajadores en este país. De su división. Sí, de la división. Claro, porque No, de las otras nosotros sí. no. Porque como dice empresa es como si los quería. Es que es muy distinto, Sí. perdón, ventanas con Chucky, por ejemplo. No, es que lo Muy digo distinto. por conocimiento, es que mis papás viven en Salvador, yo soy de Salvador, Ya. entonces Colombia, No, es muy distinto. Las divisiones son súper distintas y son como pequeños feudos. Yo no me meto, uno no se mete. sí, pero lo como, mismo es que como decía. no son como los hermanos pobres de poder. Gracias, Muchas gracias.